Y oramos un tantito. Padre, te damos las gracias, Dios precioso, porque nos permites estar reunidos en esta tarde, Señor, para aprender más de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, guárdanos y a los que faltan por conectarse, ayúdalos a conectarse, Padre Santo. Espíritu Santo, sé con nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces imagino que tienen sus folletos ahí en, en forma digital, en formato digital, el folleto de teología. Y bueno, vamos a hablar de teología. Este es el primer curso de teología y vamos a estar conversando. No significa que vamos a salir expertos en teología, pero sí vamos a abordar algunos conceptos que son absolutamente necesarios, completamente necesarios. ¿Alguno de ustedes ha tomado algún curso de teología anteriormente? No, pastor. No, yo No. no. Muy bien, perfecto. Lo del manual que dijo, ¿dónde lo pasaron? Creo que no lo han pasado al grupo. ¿No se los han Todavía enviado? no, todavía no lo envían, creo. No, Bueno, entonces se puede pedir que ahorita que se los envíen de ya. Se los estaban enviando como por correo electrónico, ¿no? pues casi siempre los mandaban ahí al grupo. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ahorita ya envié un mensaje. Bueno, entonces por favor pónganme atención y a ustedes les va a llegar este folleto. Es un folleto. No me traje el libro de teología, pero ahorita voy a enviarles una imagen al grupo del libro que es necesario que lo tengan, ¿ok? Ahorita voy a mandar la imagen a teología. Muy bien. Pues hay diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes ediciones, pero aquí les voy a mandar una foto de pantalla, o ¿cómo le llaman? Captura de pantalla, ¿cierto? Captura de pantalla. Y listo, ya se los envié. El libro está en PDF. Lo pueden, si para ustedes es más fácil descargarlo en PDF, descárguenlos. La verdad, yo recomiendo siempre el material estático en impreso porque siempre podemos echar mano de él, ¿ok? Así es que ese libro sí lo van a necesitar porque les voy a encargar un trabajo de ahí. Entonces, si lo pueden descargar en PDF, pues va a ser mucho mejor. Va a ser un trabajo de investigación que os voy a pedir de ahí. Generalmente 1 o 2 capítulos solamente del libro. Tranquilos, no va a ser tan exagerado. 1 o 2 capítulos del libro va a ser su trabajo y examen al mismo tiempo. ¿Ok? Así es que, bueno, ahorita vamos a trabajar por lo pronto de esta manera. Ese libro, como les digo, y si ustedes lo encargan, no sé si está en Mercado Libre por allá o a Amazon, en cualquiera de las dos formas. Muy bien, entonces vamos a trabajar y pues como saben me gusta mucho trabajar con el pizarrón y sí tienen una visualidad buena, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, ah, vamos a tener un tratado de estudio de teología todos estos 3 semanas, ¿no? Estas 3 semanas un tratado de teología, esto es teología 1, van a llevar teología 2 y teología 3. Entonces, ahorita vamos a comenzar. Toda esta teología es básica, sin embargo, para algunos dicen que es profunda, pero bueno, conforme vayamos avanzando, ustedes me van a decir. La palabra teología, vamos a ver si me miro, sí, tiene dos raíces, teo y logía, ¿ok? En griego sería teos y esto sería logos. Traducido esto es Dios y aquí es estudio o tratado. Entonces, la teología es estudiar o un tratado para hablar acerca de Dios. Eso es lo que es teología. ¿Ok? Entonces, hay diferentes teologías.
Bueno, y de hecho hay muchas teologías. Bueno, están ahí mandando mensajes. Muy bien. Entonces, déjenme, les hablo de teología en la manera práctica, antes de ir a la manera. Esta es la definición, etimológica de la palabra teología, o sea, la raíz griega de la palabra teología. Teos, Dios, y logos, estudio, tratado. Teología es el tratado acerca de Dios y su relación con los seres humanos o con toda su creación. Entonces, el concepto de Dios, cada persona lo tiene diferente. Entonces, nosotros vamos a ver teología bíblica y sistemática. Bíblica porque se concentra en la Biblia y sistemática porque pues, hay un sistema, ¿no?, que seguimos para estudiar esto. A pesar de que vamos a hablar de teología bíblica y sistemática, debemos entender que hay quienes tienen un concepto diferente que nosotros acerca de Dios. Por ejemplo, ustedes y yo podemos pensar en la teología o la mentalidad que tienen los católicos respecto a Dios, ¿cierto? Y es diferente a la nuestra, ¿no? ¿Por qué es diferente a la nuestra? Porque su interpretación de la Biblia difiere a la nuestra. Tal vez no hacen un estudio más profundizado o por conveniencia no tocan ciertos puntos, etcétera. Pero ellos, por ejemplo, tienen un concepto de Dios o incluso de María muy diferente. Los católicos no deberían llamarse católicos, deberían llamarse marianos, porque todos se centran en María. ¿Okay? La teología de los testigos de Jehová es otra, la teología de los mormones es otra. Esos dos, para empezar, mormones y testigos de Jehová, son sectas. En la clase de apologética el próximo año estaré hablando acerca de las sectas y cómo detectar cuando algo es una secta, pero a grandes rasgos les diré, una secta, hablando de aquellos que creen en la Biblia, una secta es un grupo de personas que, número uno, niegan la divinidad de Jesucristo, o sea, niegan que Jesucristo es Dios. ¿Ok? Entonces, es una de las principales, que niegan que Jesucristo es Dios, que solamente es un ser humano, o dicen, como en el caso de los testigos de Jehová, que es un ángel, el ángel Gabriel, o el ángel Miguel, qué sé yo. Entonces, es una teología equivocada. Entonces, teología es eso, qué entendemos de Dios y cómo se relaciona Dios con toda su creación. Eso es teología. Y la teología se alimenta más adelante vamos a ver de dogmas, doctrinas, y ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, hay diferentes teologías. Tenemos teologías totalmente ajenas a la Biblia, como es el caso de la teología hinduista, o sea, los hindús o el hinduismo. Tenemos la teología budista, muy similar al hinduismo, sin embargo, no son totalmente iguales. Tenemos la teología del shintoísmo, que es allá en Japón, esos dos pescaditos, el negro y el blanco, porque ellos creen en divinidades también, o sea, en seres superiores, en Dios o en dioses, pero no es el Dios de la Biblia. ¿Ok? Entonces, mucho menos ellos que creen en muchos dioses. Entonces, nosotros debemos saber que al momento de nosotros estar cursando, perdón, esta clase, nosotros vamos a ir teniendo un concepto más claro acerca de quién es Dios. ¿Ok? Entonces, la teología es el estudio o ciencia que trata acerca de Dios y su relación con el hombre y el universo. Así por definición eso es. Su relación con los seres humanos y todo lo creado, el universo entero. ¿Algún comentario o pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, no es cierto. Vamos a tener que estar trabajando con diapositivas y con diapositivas me da sueño, pero bueno. Entonces, vamos a ver. Ok. Como ustedes, como quisiera que tuvieran uno de estos, ya mandé el mensaje, espero que se los puedan poner por ahí ahorita. Porque no. Ah, sí, ya se los enviaron, hermanos, ok. En el grupo ahí se los acaban de enviar. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, hay teología general y teología bíblica. Entonces, estaba diciéndole que hay diferentes maneras acerca de quién es Dios. Y para esto, pues voy a hacerle algunas
una pregunta para ir entendiéndonos cada vez más. Nuestros antecesores en México eran aztecas, mayas, otomíes, totonecas, chichimecas, olmecas y bueno, todos los que, esas etnias que vivieron en México. Ok. ¿Qué tipo de teología tendrían ellos? Ay, yo la verdad desconozco. Ok. Pero sí tenían dioses, ¿no? Sí, claro, tenían Bueno, muchos dioses. esa era una teología politeísta. Creían en muchos dioses, en bastantes. Entonces, voy a hacer un paréntesis. Yo sé que muchos mexicanos con buenas intenciones y con mucho orgullo de ser mexicanos, como yo tengo orgullo de ser mexicano, decimos, hubiéramos estado mejor que sin los españoles y la verdad es que no. Estaríamos en idolatría. Si es verdad, los españoles llegaron con el catolicismo que también era idolatría, pero por lo menos estaba mucho más cerca de la verdad que lo que estaban los mayas y los aztecas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, por supuesto que los métodos y la teología o la interpretación de la Biblia de los monjes y todos ellos era equivocada, pero traían la verdad con ellos, aunque no la entendían bien o no la aplicaban, mucho menos aplicaban. Gracias a eso existieron los reformadores de la fe y bueno, hoy estamos aquí nosotros entendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Estaba prohibido leer Biblia. La Iglesia Católica prohibía leer Biblia. ¿Okay? Entonces, y solamente quienes leían la Biblia, los sacerdotes, y el único que tenía la interpretación clara, según ellos, era el Papa. Entonces, de allí que había tanta ignorancia de las escrituras. Para nosotros, pues no debe ser ya el caso. Nosotros tenemos toda la libertad para estudiar las escrituras a profundidad. Nos tenemos teología general y teología bíblica. ¿Ok? Teología, pues sí, simplemente cuando usted y yo hablamos acerca de la existencia de Dios, por ejemplo, oye, Dios existe y miramos a nuestro alrededor, ¿ok? Miramos a nuestro alrededor acerca de que, oye, fíjate todo lo que está creado, fíjate qué perfectamente está formado el planeta y qué perfectamente está el universo, el sistema solar, que vamos a ir viendo eso más adelante, ¿ok? Entonces, al mirar todo esto que está creado, dice, oye, ¿estaría esto aquí solo o alguien lo haría? Al momento que estamos nosotros preguntándonos o argumentando con alguien o conversando con alguien, oye, ¿esto se haría solo? ¿Quién lo hizo? Etcétera. Aunque no conozcamos teología de manera formal, el hablar de estos conceptos es teología. Estamos haciendo teología, aunque no conozcamos ni el tema, aunque una persona ignorante venga, no, fíjate qué interesante, está todo formado, ok, eso es teología. Entonces necesitamos una instrucción formal para poder ir entendiendo mejor el por qué están creadas todas las cosas. Vemos la naturaleza y vemos de ahí, dice, ¿sabes qué? Hay un creador. Entonces, desde el momento en que decimos que hay un creador, es un ser supremo, superior, más alto y más grande que nosotros, y desde ahí ya estamos diciendo, estamos haciendo teología. Entonces, teología general, es decir, la teología general lo que hace es establece los diferentes puntos de vista, ¿ok? La teología general establece diferentes puntos de vista y a cada punto de vista se le llama ramas. La teología general tiene 8 ramas, ¿ok? La teología general se divide en 8 ramas que las vamos a estar viendo ahorita. Como quisiera que tengan sus apuntes ustedes, ¿ok? Pero no sé si ya lo están viendo ustedes ahorita Sí, o sí, ya, ya. ya, sí. Perfecto. Hermano Adrián. Ok, ok, ok. Yo no lo estoy viendo, pastor. Está en mi teléfono y lo estoy cargando. Ahorita ya lo voy Ok, a tomar. perfecto. Vamos a entender esto. Dijimos que hay diferentes teologías. La hinduista, el islam también es una teología. O sea, los musulmanes es una teología. Bueno, la teología bíblica es la más acertada o la que se acerca más, ¿ok? A quién es Dios, a la veracidad de quién es Dios. Por eso nosotros la enseñamos, teología bíblica y sistemática. Ahorita vamos a ver las diferentes ramas de la teología general. Una de esas ramas es la teología bíblica.
pero nosotros vamos a ir viendo todas las ramas. ¿Por qué? Porque eso nos permite entender mejor la teología general. Aunque nos centramos en teología bíblica, nos permite entender, las diferentes ramas nos permiten entender mejor quién es Dios. ¿Ok? Nos va a permitir entender mejor quién es Dios. Entonces, la teología bíblica, podemos decir, es lo que nosotros podemos entender de lo que leemos en la Biblia, pero con fundamentos válidos que sean aceptados por lo menos por una gran mayoría de los creyentes. Son posturas bíblicas respecto a creencias cristianas. Posturas bíblicas respecto a creencias cristianas. La teología bíblica es posturas bíblicas respecto a creencias cristianas. La teología general, en el aspecto de la creación, nos permite comparar la Biblia con las cosas creadas en el universo y en el planeta en que vivimos. Son posturas lógicas que están en concordancia con la Biblia. Déjenme se los explico, la diferencia en teología general y teología bíblica. Para empezar, teología general, déjenme lo ilustro de esta manera, mejor. Teología general es como todo el concepto de teología. ¿Ok? Todo es un todo. Esto es teología general. Dentro de ella tenemos, bueno, ya aquí me pasé de rayitas, pero deberían de ser 8 ramas. Deben ser 8 ramas de la teología. Os lo voy a hacer en cuadro sinóptico. Está más fácil un cuadro sinóptico. Okay. La teología general tiene 8 ramas. Y ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas, por lo menos de manera ligera, breve, pero sí es necesario hacerlo. Entonces, ¿quién más se conectó? Hermana Priscila y hermana Jaramillo. Muy bien. Debemos de tener alumnos nuevos hoy, y no los miro, espero se vayan a conectar. Muy bien. Entonces tenemos la teología general, si ustedes ya la descargaron, se van a dar cuenta, teología general tiene 8 ramas. Si alguien la está viendo, la primera es teología bíblica. ¿Cuál es el número 2? Ahí lo tienen en la página 3. Teología pastoral. Teología pastoral. Muy bien, ahorita vamos a ir viéndolas. ¿Cuál es la que sigue? Teología positiva. Positiva. Ahorita se van a sorprender que no es lo que ustedes creen, pero bueno. Siguiente. Escolástica. Escolástica. Siguiente. Dogmática. Dogmática. Siguiente. Moral. Teología moral. Ajá. Ascética. Ascética. Y por último, Mística. mística. Muy bien. Entonces ahí en el folleto que tienen, dice que la teología general habla acerca de los aspectos de la creación y nos permite compararlos con lo que dice la Biblia. ¿Okay? Vemos las cosas creadas en el universo, el planeta, y ¿sabes qué? Utilizamos la lógica. Déjenme ver si no me adelanto o quiero invadir otra clase. Igual, como siempre le he dicho, si les hablo de otra clase, no hay ningún problema, como quiera lo podemos abordar. Muy bien. La teología general habla de asuntos de lógica, es decir, nos ponemos a observar a nuestro alrededor y comenzamos a razonar sobre, hey, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? ¿Ok? Esa es teología general. La teología bíblica lo que hace son posturas bíblicas y ¿sabes qué? Sobre creencias cristianas. Es decir, creencia cristiana es esto. Yo tengo fe, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tengo fe que Jesucristo, fe es creer. Tengo fe que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Esa fe, ¿ok? Viene de una postura bíblica, ¿ok? Es decir, tengo versículos bíblicos que respaldan esa fe. Eso es la teología bíblica. La teología general, en cambio, se pone a razonar y dice de dónde venimos y lo que hace es buscarle una conexión con lo que dice la Biblia. ¿Lo expliqué? Simple, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lógica y que vemos son argumentos lógicos, ¿cómo dice aquí? No me quiero... Okay.
Son posturas lógicas. Voy a hacer la pregunta. ¿Qué es lógica? ¿Alguien puede decir qué es lógica? ¿Qué es la lógica o qué es algo lógico? Pues como algo que se puede razonar y no sé, como Muy bien. Ok, algo así. muy bien. ¿Alguien más? Como el razonamiento. Sí, algo que se puede razonar, el razonamiento, ¿verdad? Es como algo obvio o algo que es. Como algo. Son las mismas. Aquí va. A ver dónde está. Aquí va. Algo lógico, me dicen ustedes que es algo razonable, ¿cierto? Que tiene razón, valga la redundancia, y que es obvio. Esto está tratando, la teología general está utilizando esto, ¿ok? Para poder entender cómo fue creado todo, ¿ok? Yo no sé ustedes, pero cuando podemos observarnos a nuestro alrededor, es maravilloso cómo está todo perfectamente diseñado y creado. Es ridículo pensar que venimos de la nada, ¿no? De hecho, el año que viene vamos a estar hablando acerca de la evolución. Permíteme leer, no me quiero adelantar. Sí. Vamos a estar hablando acerca de la evolución, pero si nosotros queremos ser buenos teólogos o queremos hacer buena teología, tenemos que aprender a razonar. Y eso les voy a ayudar un poco más en apologética, pero ahorita quiero ayudarles lo más que pueda sin tomar demasiado tiempo. Entonces nosotros tenemos que aprender a razonar. Razonar significa que algo tenga sentido lógico. ¿Qué significa que algo tenga sentido lógico? Esto es, algo que tiene sentido lógico tiene estas características. Déjenme ver si me miran, ¿verdad que sí? Sí. Esto, algo que tenga sentido lógico, significa que tiene coherencia. ¿Ok? Significa que algo que tiene sentido lógico, significa que tiene coherencia. Coherencia significa que no tiene, contradicción. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos ser teólogos, un teólogo utiliza mucho, mucho del razonamiento. Y es verdad, es que algo que tiene razón, algo que es razonable significa que es coherente. Coherente significa que no tiene contradicción, que está unido una cosa con otra. Vamos a poner un ejemplo de un razonamiento de la teología general. Vemos el planeta Tierra y la distancia que tiene el planeta Tierra con el Sol es exactamente la necesaria para que el agua, por ejemplo, no se evapore. Si nos acercamos más, se evapora el agua. Si nos acercamos, se congela el agua. Si nos acercamos, nos quemamos. Si nos alejamos, nos congelamos. Qué interesante que está en la órbita exacta y no se mueve de ahí. Estamos orbitando alrededor del Sol. ¿Qué más? La Tierra gira sobre su propio eje también. Y son argumentos que el año que viene vamos a ir abordando un poquito más. O sea, todo esto funciona. Oye, vemos eso. ¿Qué más? O sea, el ciclo del agua, la lluvia, se hacen los ríos, lagos, océanos, se evapora, se hacen las nubes, vuelve a llover. Todo eso vemos nosotros. Las leyes de la naturaleza, dentro de las cuales está la física, las leyes de la física. Y es sorprendente todo eso. Eso nos vemos, ok, ponte a pensar. Vemos leyes en la naturaleza que son leyes de la física. Y la pregunta es, ¿de dónde vino todo eso? Y algunos dicen, venimos de una gran piedra en el espacio, una piedra súper mega gigantesca, que en algún momento explotó y se extendió y se sigue extendiendo sobre todo el universo, y por la gran casualidad, o sea, la toda poderosa casualidad, se comenzaron a formar galaxias y sistemas solares. Pregunto, ¿tiene sentido eso?
¿Esa explicación de la gran explosión tiene sentido? No, decimos, de una gran piedra. Ahora, para que algo explote, tiene que haber energía. Tiene que aplicarse la energía para que una piedra explote. No va a explotar por sí sola. ¿De dónde vino la energía? ¿Dónde estaba la energía? ¿De dónde surgió? Bueno, estaba ahí en la misma piedra la energía. Pero sin embargo hay leyes que permiten que el universo funcione. Dijo Isaac Newton. Dijo, las leyes de la física o la naturaleza me explican cómo funciona el universo. Lo que no me explican es cómo se originó el universo. Isaac Newton era cristiano. Él creía en un creador, en un diseñador. Entonces nosotros nos ponemos a razonar y decimos, cualquier persona que quiera creer que la evolución y Dios utilizó la evolución para crearnos, está creyendo en una teología totalmente equivocada. Eso no dice la Biblia. ¿Okay? Existe la adaptación. ¿Ok? La adaptación no es evolución, y eso lo vamos a estar viendo en la otra clase, pero a grandes rasgos, la evolución significa que todo mejora, que de una especie puede brincar a otra especie totalmente diferente. ¿Ok? Y dicen que lo hace a través de la adaptación. No, la adaptación la podemos tener dentro de la misma especie. ¿Ok? Podemos ver nosotros la raza humana, porque solamente somos una sola raza. ¿Ok? No existen la raza blanca, la raza negra. No, somos una sola raza. ¿Ok? Con diferentes combinaciones genéticas, pero no dejamos de ser seres humanos. Seguimos siendo seres humanos. De manera que si cualquier ser humano muriera, dirían, es un ser humano. Punto. Ya, eso es todo. Y nuestras diferencias genéticas hacen que tengamos diferentes adaptaciones para estar en el medio donde estamos. Por ejemplo, los seres humanos que son de piel blanca soportan más el frío. Los seres humanos que tienen piel más oscura soportan más el calor. Y nosotros pues estamos en medio, ¿no? Nos encanta lo tropical. ¿Okay? Ahí estamos en medio. Etcétera. Entonces, esas son algunas de las características. Entonces, cuando tratas de explicarlo desde el punto de vista de una teología que no cree en Dios o un Dios equivocado, no va a tener sentido. Entonces, ustedes y yo vamos a tener que aprender a pensar de manera lógica, razonable. Dice algo que es obvio, significa que no tiene contradicción, que tiene coherencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, no se queden tan callados porque voy a pensar que o no se entendió, dijo, no quiero escuchar que me van a decir, se oyó muy bonito, hermano, pero no le entendí nada. Entonces, ahí sí, eso sí me No, sí preocupa. se entendió. Todo, Okay, todo claro. ok, excelente. Entonces tenemos estas ramas. Vamos a la primera rama, que es la teología bíblica. Estamos en la página 3.14. Si ustedes ya la descargaron por ahí, la están viendo. Dice, teología bíblica es la que estudia y hace conclusiones teológicas en base al contenido bíblico. Es lo que hemos estado hablando, es lo que ustedes hacen en la iglesia. Usted hace conclusiones, o sea, llega a una conclusión, llega, ¿sabes qué? Ok, ya lo entendí. Esto es de esta manera por esta razón. Conclusiones teológicas en base a contenido bíblico. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a hablar otra vez acerca de la creación. Vamos al libro de Génesis y dice ahí, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y Y la la tierra. tierra. La tierra. ¿Qué creó primero? Materia. ¿Ok? Creó Dios los cielos, creó espacio y luego tierra. Espacio, materia. La materia ocupa varias cosas, ¿no? Ocupa espacio, es materia, espacio, tiempo. Materia, espacio, tiempo. Las leyes de la física funcionan sobre estas tres cosas. ¿Ok? Materia, espacio, tiempo. En el principio, ¿qué significa eso? Tiempo. Creó Dios los cielos y la tierra, espacio y materia. Nada más en ese versículo habla de las tres cosas esas que la ley de la física maneja, la ley de la naturaleza. ¿Ok? Entonces,
La teología bíblica me permite ir, ver la palabra de Dios y llego a conclusiones. Ah, espérate, pues ahí dice claramente que Dios creó la materia, el tiempo y el espacio. ¿Listo? ¿Preguntas? No, Ok. ¿Sí habían visto que ahí están esos tres elementos de la creación? Tiempo, espacio y materia. ¿Ok? Esas tres cosas ahí están. Las tres cosas que nos hacen batallar en la clase de física, en la, no sé, preparatoria o universidad, ahí están. En el caso de Adán y Eva, no tenían que andarse preocupando por las leyes de la física. Lo único que tenían que preocuparse era por obedecer, no comer de un solo fruto, y ni eso pudieron hacer. En conclusión, ustedes y yo tenemos que hacer todo esto, entender más. ¿Ok? Alguien, un chiste, dice, por culpa de Adán y Eva tenemos que andar aprendiendo física, química, matemáticas y todo. Pues sí, la verdad que sí. Aprender teología y filosofía, porque vamos a estar hablando de filosofía, etcétera. Y yo digo, mira un chiste más bien que dice por ahí, y por culpa de unos que se les ocurrió hacer la Torre de Babel, ahora tengo que aprender varios idiomas. Es que, ok, eso, y es la verdad, todo, es verdad, se oye como chiste, pero es la verdad. Okay. Muy bien, entonces, teología bíblica, ahora, teología pastoral, el año que viene van a llevar ustedes 2 clases de teología pastoral. Ok, 2 horas clase, perdón. ¿Y de qué trata eso? Bueno, si alguien lo tiene ahí, por favor, léalo. No sé quién lo pueda leer, que lo tenga ahí. No se amontonen. yo. Ok. Dice, es la que estudia las obligaciones de un pastor para con la iglesia y las obligaciones de la iglesia para con su pastor. Bueno, por definición, vamos a hablarlo de manera práctica. Okay. Ustedes van a llevar detalle por detalle, eso que vienen ahí, lo van a ver detalle por detalle cuando se les esté impartiendo esa clase. Muy bien. El pastor no es el único que tiene la responsabilidad de ganar almas. Todos debemos de ganar almas. Todos debemos hacer obras de evangelista, todos debemos de hacerlas. ¿Okay? El pastor está ahí, tiene obligaciones para con la congregación, pero la congregación tiene obligaciones para con el pastor. Se le llama teología pastoral porque buscamos la base bíblica, el fundamento bíblico, para hablar de las responsabilidades que cada uno de las dos partes tiene, el pastor y la congregación. El dar diezmos, el dar ofrendas, el extender el reino, todo eso son responsabilidades que nosotros tenemos y los trata la teología bíblica, que básicamente es el estudio de Dios aplicado a el pastorado y a la congregación. Eso es la teología bíblica. Entonces, muchas personas que vienen a los pies de Cristo, o más bien todos los que venimos a los pies de Cristo, no sabemos cómo debemos actuar en la iglesia. Y aún muchos que ya tienen tiempo en la iglesia creen estar actuando de manera correcta y sin embargo están actuando de manera incorrecta o actuando en rebeldía. De hecho, bueno, quedamos en que yo les íbamos a volver a dar esta autoridad espiritual, ¿no? Vamos a volver a dar. Pues voy a estar ya, necesitamos organizar eso. Y es parte de lo que echa mano la teología pastoral. Pero entonces vamos a ponernos a pensar en eso. ¿Ustedes creen que hay personas, de verdad creen que hay miembros en las iglesias que creen que están haciendo algo bien, pero en realidad van en contra de lo establecido por Dios? ¿Qué piensan ustedes? Pues sí, a veces por ignorancia. Muy bien. ¿Por ignorancia? ¿Alguien pudiera poner un ejemplo de cómo alguien piensa que está haciendo lo correcto, pero en realidad está haciendo lo incorrecto? Sí, pastor. ¿Sí? Eh, bueno, yo he platicado con usted un poquito de una situación en la iglesia. Ajá. Eh, y sí, hay un hermano que cree que es como un estilo Robin Hood, que va agarrando los puntos de vista de cada hermano y, y en su manera que ellos creen que están ayudando es crear chisme,
y creen que están ayudando, que es una manera de ayudar al pastor. Ok. Bueno, ese es un ejemplo. Les voy a poner otro ejemplo. No, yo no voy a diezmar. En lugar de dar el diezmo, voy a ayudar a los pobres. ¿Lo han escuchado? ¿No? No. En lugar de dar el diezmo, no, hay que dar a los pobres. Hay otros que dicen, no, hay que salir afuera, pero también hay que salir afuera o no, nada más quieren estar afuera. Debemos congregarnos. No podemos ser efectivos afuera si no somos maduros aquí adentro. No podemos ser efectivos fuera de la iglesia si no somos maduros dentro de la iglesia. ¿Ok? Y esa hace mucho que la dije y se me vino a la mente otra vez y la voy a anotar. Necesito dar una conferencia este fin de semana. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es la teología pastoral, podemos ayudar a los demás hermanos. La teología general echa mano de la teología pastoral para una relación saludable entre pastor y congregación. ¿Ok? Para eso existe la teología pastoral, para una relación saludable entre pastor y congregación, que sea fundamentado en la palabra de Dios, en el amor que nos enseña la palabra de Dios. ¿Amén? Eso es. ¿Ok? Entonces, hay personas que lo hacen, hay personas que dicen, yo no tengo tiempo de ir a congregarme porque siempre ando ocupado en la obra. También está equivocado eso. Nosotros no podemos, nosotros tenemos que tener una iglesia local y debemos estar bajo una autoridad pastoral. No existen los llaneros solitarios en la obra de Dios. No existen los llaneros solitarios. No hay con que, yo no. Tenemos que tener una autoridad pastoral. Eso es lo que está establecido en la palabra de Dios. Debemos tener una congregación de la cual nos alimentamos, apoyamos y ayudamos. Si tenemos un ministerio que está más allá de la iglesia local que estamos, ese debe estar bajo el pastorado del cual estamos de todas maneras. Me voy a poner, por ejemplo, nosotros salimos para allá, para México con ustedes, a diferentes lugares. Su servidor tiene algunas conferencias, pero todo lo hago dentro del horario de las actividades que tiene mi iglesia local. No trato de no dejar de hacer mis responsabilidades en la iglesia local. Siempre debo contar con la bendición y con la autorización de mi pastor para estar saliendo a hacer todo eso. Así se mueve el reino de los cielos. No existen los llaneros solitarios. ¿Amén? ¿Preguntas o comentarios? O amén o out. De acuerdo. ¿Bien? Muy bien. No esté pensando en la hermanita y el hermanito por ahí, ¿ok? Yo sé que se viene a nuestra mente eso, pero lo importante es que usted y yo aprendamos a vivir con madurez en nuestra congregación. ¿Ven? La siguiente es la número 3. No sé si la hermana Claudia o la hermana Priscila ya tengan por ahí en forma digital el folleto, que pudieran leer el número 3. Dice, teología positiva. Es la teología escrita, válida, que puede ser aplicada en el trabajo de la educación cristiana. Muchos dicen, la teología positiva, todos puro positivismo. Sí, pero nada que ver con la palabra positivismo, con lo que nosotros creemos. Se le llama positiva por el hecho de que puede enseñarse. Positivo simplemente es hacia adelante. ¿Ok? Eso es todo, eso es lo que tiene que ver nada más. Dice que es válida por el hecho que puede ser aplicada en el trabajo de la educación. Es escrito, es teología escrita. En otras palabras, este folleto, esto que estamos haciendo ahorita, es teología positiva, porque está escrita. ¿Cuál sería algo opuesto a teología positiva? Solamente que fuera oral y no escrita. Eso no sería teología positiva. Si es solamente oral y no escrita, como en este caso, no es válida para enseñar en el trabajo de la educación cristiana. Entonces no es con que, oral. Sabemos que en el pueblo de Israel así lo hacían. Dios así lo enseñó, pero no solamente era oral, sino que también había escrito. ¿Ok? En el principio lo hablaban, pero lo repetían así al pie de la letra. Pero se desarrolló la escritura
y también el material sobre el cual escribir. ¿Ok? Entonces, eso es teología positiva. Es todos los tratados o argumentos teológicos, conceptos teológicos que están escritos, entonces eso se pueden enseñar. Menos no es teología positiva. ¿Preguntas? Muy bien. Seguimos en la página 4 y vamos al número 4. Página 4, número 4. Hermana Claudia, ¿puede leerlo? ¿Sí es que lo tiene? Ok. Bueno. Ok, hermana Saraí. Dice teología escolástica. Esta teología corresponde a una época, la del escolasticismo. Es una teología muy filosófica en la que es más importante la filosofía que la Biblia misma, pero tiene cuestiones importantes que es necesario tomar en cuenta. Ok. Siempre que llego a este punto, quiero unir otros puntos, pero a ver, permítame, déjeme ver si tengo eso. Ujú. Sí, aquí está. Muy bien. Déjeme borro esto porque vamos a unir ese punto en específico, teología escolástica, con el punto 2.1.15 que está en la página 7. Voy a unir esos dos, ¿ok? El 2.1.15 juntamente con el punto 4. Voy a hablar de eso. Más permíteme borrar esto. Y si alguien ya lo tiene, léalo por favor, el que acabo de mencionar. Dice, la verdad filosófica es buena, necesaria y muy importante, pero la verdad divina, que además de ser buena, necesaria y muy importante, trasciende a la verdad filosófica, es superior. La verdad filosófica cumple su función aquí en la tierra en este siglo, mientras que la verdad divina seguirá funcionando por la eternidad. Muy bien. Vamos a echar a andar la ardilla que tenemos aquí en el cerebro para que se encienda el foquito. Ok. Les decía que todo teólogo, o todos los que queremos hacer teología, no me considero teólogo, la verdad, simplemente que me gusta la teología. Pero vamos a unir la teología escolástica con con la filosofía, porque es uno de los puntos que habla ahí. La teología escolástica, esta teología corresponde a una época, la del escolasticismo. Muy bien. El escolasticismo, ¿no le suena a la palabra escuela? ¿Verdad? Ok. En esta época que es más o menos en la época entre la Edad Media y el Renacimiento, más o menos por allí. ¿Ustedes ya llevaron historia de la iglesia? No. No. Bueno, entonces déjenme les digo. Existen diferentes periodos de la historia de la humanidad. ¿Ok? De la historia se divide. El primero es la historia antigua. ¿Cuál es la historia antigua? Recuerden que en la historia siempre se miran imperios, la sociedad, ¿verdad? Fechas, acontecimientos, lugares, etc. Está la historia antigua. ¿Qué es lo que se estudia en la historia antigua? Los imperios de la antigüedad. El imperio romano, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio babilónico, el imperio egipcio. Todas esas sociedades que existieron en muy en la antigüedad. ¿Ok? Entonces, la historia antigua, entonces los grandes historiadores así lo dividen, ¿no? Los eruditos en el tema de la historia. Dicen que la historia antigua termina con el último imperio que gobernó el mundo. El último imperio que gobernó el mundo fue el imperio romano. El imperio romano tenía dominado todo el mundo, cae el imperio romano, ¿ok? E inicia el otro periodo de la historia que se le llama como el periodo de la Edad Media. ¿Ok? ¿Por qué en la Edad Media? Porque todo el territorio que tenía conquistado Roma ya no tiene gobernante y comienzan a surgir las diferentes naciones y se levanta un rey aquí, otro rey, otro rey, otro rey. Y es lo que tenemos nosotros como en la Edad Media, donde está la nobleza y la realeza. El rey de España, el rey de acá, el rey de acá, la nobleza, los cortesanos y luego los que vienen siendo la clase baja
compuesta básicamente por artesanos y agricultores. ¿Okay? Entonces, es la Edad Media. Luego la Edad Media, que abarca mucho tiempo, surge lo que es el periodo de la historia del Renacimiento. No recuerdo cuál fue el suceso, el evento que marcó la historia a entrar a la historia del Renacimiento. Pero lo que sí les puedo decir es que lo que comenzó a surgir es que la Iglesia Católica dominaba todo eso en la Edad Media, y es el periodo de la Iglesia que se llama el periodo de la Iglesia imperial, porque la Iglesia, porque se había desde Roma, y luego entrando a la Edad Media, Constantino, el emperador romano, había oficializado la fe cristiana como la fe del imperio. Luego cae el imperio romano y la fe cristiana sigue, pero es donde surge el papado. ¿Okay? Y luego ya sabemos todo lo que autoridad o dominio que tuvo la Iglesia Católica. Luego entonces surge lo que hoy tenemos como lo que es el Renacimiento, donde la sociedad comienza a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y es aquí donde entra mucho lo que es la filosofía. Aunque lo manejaban los monjes la filosofía, comienzan a hacer eso. Entonces, la escolástica, que surge ese periodo más o menos ahí por la Edad Media, Edad Media y el periodo del Renacimiento, es, ok, vamos a enseñar, y comienzan a utilizar, dice, no solamente la teología, sino que insertan a la teología la filosofía, ¿ok? Entonces, y en el punto que leyeron dijimos la verdad filosófica. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Qué es filosofía? Y usted lo puede buscar en internet, lo que es la filosofía, lo que hace la filosofía, etcétera. Y todo eso es válido, nomás que estoy buscando a ver si aquí lo podemos tener. No tenemos. Muy bien. La filosofía tiene dos raíces. Todo nuestro idioma español tiene raíces fundamentalmente griegas y latinas, nuestro español, griegas y latinas. Filos, que significa amor, ¿ok? Y Sofía, que significa sabiduría. Filosofía es el amor a la sabiduría, conocimiento, saber. La filosofía se hace preguntas, el qué, cómo, por qué, para qué, dónde, etcétera. La teología general aprovecha entonces los conceptos filosóficos, los añade allí y surge lo que es la teología de la escolástica. ¿Ok? Teología escolástica. El problema es este. La filosofía echa mano de lo que acabamos de ver nosotros. La filosofía echa mano de la lógica. Y la lógica tiene reglas, tiene normas sobre las cuales, dijimos ahorita, razonamos. Para razonar significa que cuando yo llego a determinar que algo, todo esto me debe llevar, todo este razonamiento me debe llevar a qué? A la verdad. Razonar, utilizando las herramientas de la filosofía y la lógica, tengo que llegar a la verdad. Pero usted y yo sabemos que la Biblia nos enseña cuál es la verdad. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, ¿cuál es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Cristo es la verdad. A ver, hermano Adrián, ¿te ibas a decir? Sí, que también lo mismo Cristo. Perfecto. Excelente. Eso dice la Biblia. ¿Me pueden explicar qué es? Sabemos quién es la verdad. En otras palabras, la verdad materializada es Jesucristo. Yo lo explico de esta manera. ¿No? Yo lo explico de esta forma. Si nosotros hablamos de la verdad como un concepto, ¿no? Un concepto abstracto, psicológico, pero en realidad se llama abstracto. Wow, mira, es que la verdad, y si la verdad tuviera personalidad, si la verdad pudiera hablarnos, porque lo vemos como una palabra, ¿verdad? Y esa verdad dice, sí, yo puedo hablar. ¿Quién eres tú? Yo soy la verdad. ¿Te puedes materializar? Sí. Y es Jesucristo hablando. Jesucristo es la verdad. ¿Me explico?
Así, de esa manera. Usted dice, oye, el aire, si yo pudiera que el aire se materializara, tomara forma y dijera, oh, yo soy el aire. Bueno, lo mismo sucede con la verdad y con el amor. Jesucristo, o sea, Dios es amor y se materializa. Jesucristo, Él es el amor. ¿Ok? Él es el amor. Muy bien. Pero eso es, Jesucristo es la verdad, pero ¿qué es una verdad? ¿Qué es una verdad? ¿Cómo podemos saber que algo es una verdad? Porque acuérdense, la teología escolástica está echando mano de la filosofía para hacer las preguntas necesarias para llegar a conocer la verdad. Y utiliza de la lógica para poder razonar y conocer si algo no tiene contradicción. ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Yo sé que la respuesta va a ser porque lo podemos comprobar. Es la respuesta que comúnmente me dan. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué lo podemos comprobar? Yo les quiero, vamos a la misma pregunta que les he hecho otras veces. ¿Existen los números, sí o no? A ver, los escucho. No, Sí, sí, El pero no hermano Adrián dice físicamente. no. ¿Mande? Sí existen Existen. ¿Ok? ¿Dónde? en la escritura, o sea, al momento de, ¿cómo se dice? Sí lo había dicho en la clase, pero ya se me olvidó. Ok, entonces está bueno que hagan. Bueno, acuérdense, existe algo que se llama los tres tipos de realidad. ¿Lo recuerdan? Existen los tres tipos de realidad. La realidad física, la realidad abstracta y la realidad espiritual. ¿Ok? Ustedes y yo, todo lo que se llama información es abstracto. Todo lo que se llama información es abstracto, sean números, sean letras, sea lo que, es más, ustedes ahí son abstractos aquí en la pantalla, yo para ustedes también soy ahí. Tecnología, la información es algo abstracto, electromagnético, como usted quiera mencionarlo, lo que tenemos en nuestros teléfonos. La información es abstracta, aquí lo tenemos. Ustedes y yo vemos, aquí hay letras. Estas letras, la única razón por la cual tienen significado es porque nuestra inteligencia les da significado. Si mi inteligencia no pudiera crear esto, esto no sería más que un rayadero. ¿Sí? Si yo simplemente hago aquí unas rayas para ningún lado y les pregunto, ¿qué dice allí? ¿Qué van a decir? Nada, es puro rayadero. Porque no estoy usando inteligencia para escribir algo. Eso se le llama semántica. La semántica es la ciencia que estudia el significado de los símbolos. Y, o sea, hermanos, eso sería simbología. Bueno, obviamente simbología. Semántica. Le da el significado a los números, a las letras, a los objetos dibujados, etc. Pero la semántica no existe sin la inteligencia. Entonces, debido a que existe algo abstracto como la inteligencia, porque la inteligencia no es física, ¿verdad que no? ¿La inteligencia es física? ¿Es material? No, Muy bien. O sea, ya. Usted se da cuenta que teología tiene que ver con todo esto, ¿no? De que echar a andar la ardilla, ¿no? Echar a andar la ardilla. Muy bien. Entonces la filosofía y la lógica decimos, ¿qué es una verdad? Una verdad es un argumento lógico que no se contradice con las leyes de, sea la física, la realidad abstracta o la realidad espiritual. Eso es una verdad, un concepto verdadero. Es verdadero porque no tiene contradicción. Responde, un concepto que es una verdad, responde de manera correcta o efectiva a cualquiera de las tres tipos de realidades, la realidad física, la realidad abstracta o la realidad espiritual. Si yo quiero manejar un concepto y este no encaja, lo estoy forzando en cualquiera de las tres, entonces me doy cuenta que tal concepto no puede ser verdad, es falso. Podría ser una opinión, pero no un punto de vista. ¿Sí he explicado con ustedes la diferencia entre punto de vista y opinión? sí. ¿Cuál es, hermano? Fue cuando nos puso el ejemplo de, no recuerdo qué cosa presentó, que usted miraba algo por aquel lado y yo algo de este lado. Si es eso, ¿verdad? Eso es. Y ese
¿Cuál es? ¿Punto de vista o opinión? El punto de vista es cuando sí estoy viendo algo y la opinión es cuando no. Cuando no. Entonces, alguien puede tener un punto de vista abstracto, es decir, oh sí, yo conozco sobre X tema, en este caso la teología, ¿no? Pero alguien quiere hablarte de teología, si en un estudio formal como este de teología, va a tener una opinión teológica, pero no un punto de vista teológico. En otras palabras, para yo poder razonar, ¿ok? Usando la filosofía y la lógica para llegar a una verdad, que es lo que la teología escolástica buscaba, tengo que usar puntos de vista, no meros opiniones. ¿Amén? Entonces, la teología escolástica se darán cuenta que es necesaria porque utiliza la filosofía, pero el problema es que los que comenzaron a usarla se enfocaron únicamente en la filosofía y cuando miraban que aparentemente no tenía sentido lo que decía la Biblia, comenzaron a desechar eso y, oye, espérate, no tiene sentido. Sí, hay cosas que la Biblia parece que no tienen sentido, pero no tiene sentido desde un punto de vista, pero el otro sí. Voy a poner el ejemplo. ¿Tiene sentido que Jonás haya sobrevivido 3 días en el vientre de este gran pez? No, No tiene sentido. Sin embargo, cuando vamos a leer el escrito original, número 1, no dice que es una ballena, ni tampoco dice que es un gran pez. Dice que era un monstruo marino. ¿Okay? Y los monstruos marinos que describían en la antigüedad no era una ballena como creo, o sea, como muchos dicen. Entonces, era una especie, obviamente tenía figura de pez, pero su boca, su hocico, por llamarlo así, era muy similar a la de un perro, enorme, grande. Era un monstruo marino enorme. Y de eso habla la Biblia también, de los monstruos marinos, en Génesis y en el libro de Job. Entonces, eso es número 1. Número 2, o sea, para empezar, desde el punto de vista de la biología, si quieren llamarlo así, se lo comió de una manera de un trago, de un bocado. Ahora vamos a hablar y razonar sobre un ser supremo y poderoso como es Dios. Dios hizo todo esto de la nada. Dios simplemente dijo que exista y pum, existió. De acuerdo a las leyes de la naturaleza, eso no tiene sentido. Pero como Dios existe, ahí sí tiene sentido porque Dios lo puede hacer todo. ¿Ok? Déjeme voy más allá. La segunda ley de la termodinámica dice, se le conoce como la entropía, si ustedes quieren notarlo. Y esto me van a escuchar ustedes hablando varias veces. Entropía. 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 La entropía básicamente dice que todos los objetos, ¿ok? Todos los objetos se van a dañar, se van a echar a perder. Cualquier objeto se va a echar a perder con el tiempo. El vehículo, el pedazo de plástico, el metal, nosotros, todo se va deteriorando. Todo se va deteriorando. De hecho, esta ley es una de las más difíciles para la evolución, porque todo se está deteriorando, nada está mejorando. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, está esto que se llama entropía, todo se está deteriorando. El universo se deteriora. La pregunta es, si el universo siempre hubiera existido, no debería estarse deteriorando, ¿cierto? Debería estarse mejorando, pero no se está mejorando el universo. Nada en la Tierra se está mejorando. Parece que todo va en decadencia. Como si hubiera tenido un inicio y lo va perdiendo fuerza, como cuando le das cuerda a un juguete, a un reloj, etcétera, le das cuerda y luego conforme va perdiendo energía, va más despacio, ¿cierto? Se va deteriorando, va perdiendo energía. El universo está perdiendo energía. La pregunta es, si todo está perdiendo energía, se está deteniendo, significa que tuvo un principio. Entonces ahí es donde contradicen, oye, ¿todo inició? Sí, pero ¿cómo inició? No, es que no existe Dios. No, pero si no existe Dios, significa que todo esto que está ahorita siempre ha existido. Pero tampoco es posible porque se está deteriorando. Hay una contradicción. Dios, cuando pensamos en un Dios supremo, es totalmente lógico que siempre ha existido un ser
fuera de las leyes de la física que haya creado todo esto. Sin ese ser inteligente, nada tiene sentido, nada pudiera haber iniciado. Este ser inteligente puede añadir, quitar, sostener cualquier evento dentro de la creación, porque Él lo puede hacer. ¿Tiene sentido? Sí, porque Él es Dios. ¿Sí me expliqué? ¿No los confundí? Sí, sí, se entendió. Muy bien. Entonces, estoy usando uso de la lógica, la sabiduría para llegar a una verdad. Sabemos que una verdad es aquello que responde de manera efectiva y clara a cualquiera de los tres tipos de realidad. Jesucristo es la verdad. La filosofía me lleva a llegar a una verdad, dice ahí en el 1.1, ¿cuál fue? El 2.1.15. La verdad filosófica es buena, necesaria y muy importante, pero la verdad divina, que además de ser buena, necesaria y muy importante, trasciende la verdad filosófica, es superior. ¿Por qué? Porque la verdad filosófica, que hace uso de la lógica, hermanos, me lleva a entender muchas cosas aquí en el planeta, pero no me le va a dar respuesta a todo. Yo lo digo de esta manera. Lo que la filosofía no puede responder, la Biblia lo responde fácilmente. La filosofía y la lógica, es más, la psicología, presenta las preguntas y la Biblia las responde. ¿Cómo la respondemos? Con teología bíblica, con conceptos bíblicos. A ver, ¿preguntas? ¿Ya le... ¿Todo bien? No se me están durmiendo, no se me están durmiendo, No, ¿ok? está muy interesante. Sí. ¿Ok? Así que por favor participen porque no quiero verme, no quiero que se mire eso como que bien bonito y lo repito, no se entendió. ¿Ok? Pregunto, ¿esto le está sirviendo a usted, lo que estoy enseñando ahorita? ¿Sí? Sí, sí. Sí, Van a tener dos trabajos para entregar. El resumen del libro que les dije que podían bajar en PDF va a ser de 1 o 2 capítulos. Yo luego les pongo en el chat de qué capítulos. Y el otro va a ser lo mismo. ¿Cómo impacta esta clase su vida personal y su ministerio? Van a hacer dos trabajos. Con media hoja en computadora está bien. Lo demás, sí, dependiendo del tamaño de los capítulos, pues vamos a ver cuánto es lo que vamos a ver van a hacer ustedes de resumen. Pero sí es bien importante que ustedes pongan por ahí, anoten, escriban, sale una pregunta, póngala por ahí, haga la pregunta ahorita, me la puede enviar después, qué sé yo, algo que no explique bien, me puede decir, ¿puede repetir eso, por favor, hermano? No lo entendí, etcétera, ¿ok? O si usted tiene otro punto de vista, con gusto lo escuchamos. ¿Esos Entonces, trabajos van a ser hasta cuando se acabe la clase? sí, para el último martes, esos son sus trabajos, permítame. Para el día 25. ¿Ok? El día 25, ¿qué van a hacer? Miren, el día 25, ustedes me van a enviar por correo electrónico o por WhatsApp, cualquiera de las cosas que se le haga más fácil, sus trabajos. El del resumen y el otro es un ensayo. El día 25 nos vamos a reunir y voy a escucharlos por 5 minutos a cada uno, lo que usted puso de ensayo. ¿Cuál es la pregunta para su ensayo? ¿Cómo impactó esta clase, mi vida personal y el ministerio que desarrollo en la iglesia? ¿Ok? Esa es la pregunta para su ensayo. ¿Ok? Y lo van a exponer y todos vamos a escuchar. ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. ¿Están? Ok. Entonces, la verdad filosófica, la lógica, voy a unir otro concepto que no hice aquí, la psicología, presentan preguntas que son válidas, que es necesario prestar atención a esas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué es necesario eso? Porque somos seres humanos
que pensamos, Dios nos dio la capacidad de pensar. Entonces nosotros usamos estas herramientas que a veces parecen tabús en nuestras iglesias, pero en realidad hacemos estas materias o estas ciencias nos ayudan a presentarlas y la palabra de Dios nos ayuda a resolverlas. Eso es, yo lo he experimentado. La verdad es que, por ejemplo, las dice que pero vas a la palabra de Dios y de una manera poderosa, como es Él puede sanarnos de manera que no vamos a necesitar medicamentos. La filosofía echa mano de la lógica. ¿Sí? La filosofía echa mano de la lógica. La filosofía tiene algo como es la verdad filosófica. Es buena. Llegamos a verdades filosóficas, es verdad, pero tiene un límite. Y la verdad bíblica nos repasa ese límite de aquí. Lo que no pudiera tener sentido en la tierra, sí tiene sentido a nivel de eternidad. ¿Amén? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a la página 4 nuevamente. Página 4. Muy bien. En la página 4 vamos a leer la teología dogmática y la vamos a unir con el 1.1.9, 1.1.10 y 1.1.11. ¿Ven? Así lo vamos a hacer. Esta clase está cortita, está pequeñita. No es tan demasiado lo que vamos a ver, pero nos va a ayudar mucho. ¿Ven? Muy bien. Hermana Claudia Jaramillo, ¿puede leer usted? ¿Tiene el...? Sí, ya lo tengo. El 5. Teología dogmática. Es la teología establecida dentro de un grupo teológico. Es el conjunto de creencias sistematizadas que establecen un credo. Muy bien, hasta ahí. Gracias. Muy bien. Un dogma es el conjunto de creencias sistematizadas. Hay un sistema que establecen el credo. Un credo es lo mismo. ¿Qué es un credo? Encierra como un todo la fe de un grupo determinado, como los cristianos, nosotros. Encierra como un todo. ¿Alguno de ustedes practicó la fe católica anteriormente? ¿Nadie? Qué bueno, ustedes sí son puros. ¿Ok? En la Iglesia Católica se maneja algo como se llama el credo. Y el credo es una recitación de ciertos dogmas católicos. Para decirle la verdad, la mitad de ese credo, cuando una vez que yo ya me convertí, la mitad de ese credo es pura Biblia. Pero cuando uno está ahí en la Iglesia Católica, uno ni cuenta, no te lo enseña, nomás lo recitas, y dices, wow, y ahorita que hago, es pura Biblia. Wow. Pero bueno, entonces existe esa teología dogmática. ¿Por qué? Es necesario que la teología establezca un dogma. Básicamente, un dogma es una explicación o un argumento que no se debe de cambiar. ¿Ok? No se debe, queda establecido como tal. Le voy a poner un ejemplo, ahorita vamos a ir leyendo. Ejemplo, Jesucristo es Dios. Este es un dogma y tiene diferentes doctrinas. ¿Ok? El dogma está compuesto por un conjunto de doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Eso es todo lo que significa doctrina. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que significa que todo este conjunto de doctrinas fortalecen el dogma, que es el argumento incambiable, de que Jesucristo es Dios. Queda establecido como tal. No se debe de cambiar. Queda establecido. Entonces, ¿es necesaria la teología dogmática? Sí. ¿Por qué? Para que no anden los creyentes de un lado para otro, cada quien cambiándole a la doctrina en el momento que quieran.
yo no creo de esa manera, ahora yo creo de esta manera. Yo no creo que el diezmo se debe dar, yo pienso que se debe dar lo que tú puedas. No, yo no creo que el pastor debe ser el único, yo creo que todos debemos de estar ahí al frente. ¿Se da cuenta? O sea, si es necesario los dogmas, ¿me explico? Son necesarios. Entonces, ahorita vamos a ver, vamos a dar vuelta y vaya a la página 5 en el 1.9. Y vamos a empezar a hablar acerca de la doctrina, porque de la doctrina es de la que echa mano el dogma. De ahí vamos a ir avanzando hasta llegar a lo que es los dogmas. ¿Qué tiempo tenemos? Tengo 9 minutos, pero vamos a muy buen paso, gracias a Dios. Hago un paréntesis, hermanos. Durante este mes, su servidor va a estar, voy a tener que estar llegando tarde. Tengo que recoger a mi hijo de la escuela, entonces él sale a las 6. Entonces, me doy cuenta que nomás lo dejo en la casa y me vengo corriendo para acá. Entonces, sí, por esa razón. ¿Okay? Pero bueno, eso es para su información, para que también ustedes no se sientan presionados por este mes. Ya el maestro que viene el otro mes, bueno, ya es diferente, pero por este mes así lo vamos a manejar. 6:20 más o menos vamos a estarnos conectando. Entonces, 9, hermana Priscila. Mateo 13:52. Él les dijo, por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Hebreos 5:11. Doctrina, enseñanza o instrucción. La palabra doctrina significa literalmente enseña o instrucción. Cuando se habla acerca de una doctrina, nos estamos refiriendo a un conjunto de enseñanzas en las que se establece un sistema doctrinario. Hay doctrina filosófica, doctrinas políticas y doctrinas religiosas, entre las cuales vamos a encontrar la doctrina budista, la zoroastrista, la confucionista, la judaica y la doctrina cristiana, dentro de la cual se han establecido diferentes corrientes doctrinas, motivadas por diferentes situaciones que se han dado dentro del cristianismo. La doctrina cristiana debe estar apegada lo más exacto posible al contenido bíblico. Le llamamos doctrina bíblica a la enseñanza que extraemos directamente de la Biblia, pero para esto es necesario un estudio concienzudo del arte de la hermenéutica para lograr exégesis válida. Muy bien. Una exégesis, muy bien. ¿Esos términos los habían escuchado ustedes antes? ¿Exégesis? No. ¿Nadie? ¿Alguien más? ¿Nadie lo había escuchado antes? Bueno. Vamos a... Entonces, yo les estaba diciendo que el dogma se alimenta de la doctrina, o mejor dicho, el dogma es un conjunto de doctrinas establecidas. Forman todo un dogma. ¿Ok? En otras palabras, para explicar, se necesitan varias facetas doctrinarias. Estamos hablando, el punto 1.9 habla acerca de la doctrina y dice que esa doctrina es enseñanza e instrucción. Jesucristo dice en Mateo 13:52, todo escriba doctor. Doctor significa, docto, viene doctrina, enseñanza. No existe solamente el doctor en medicina. Existe el doctor en administración, el doctor en psicología, en diferentes doctorados, ¿no? Que vienen siendo expertos en el tema, un tema determinado. El hecho que alguien sea doctor no significa que lo sabe todo, significa que sabe o que es experto en esa área en específico. Les voy a poner un ejemplo. El doctor profundiza en su tema. Ustedes y yo, pues estamos de manera general. No sé si ustedes sepan lo que es un talache. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, usted da un golpe con el talache, o un talachazo, dicen, y usted saca una cantidad o un volumen de tierra más o menos considerable, ¿no? Pero no llega muy profundo, ¿no? No llega muy profundo. Muy bien. Ahora, comparamos el talache con una varilla con una punta y esa varilla la encajamos
en la tierra. ¿Cuál de los dos tiene mayor profundidad? Obviamente la varilla. ¿Cuál de los dos tiene mayor volumen? El talache. ¿Ok? Uno es el que sabe de manera general y otro profundiza. El que profundiza es el doctor, pero se ausenta de todo lo demás. Nosotros debemos ser doctores no solamente en una sola cosa, en muchas cosas. Es decir, volvámonos expertos en todas las doctrinas que nos enseña la palabra de Dios. Tenemos toda la vida para crecer. Nunca se quede estancado. Siempre crezca en entender mejor las doctrinas. Oh, yo entiendo la doctrina de Jesucristo, qué bueno. Pero tiene mucha Biblia y toda la Biblia hay que estar conociéndola constantemente. ¿Ok? Entonces sí podemos profundizar nosotros constantemente, aunque siempre conozcamos de manera general y al mismo tiempo estar profundizando. La doctrina es enseñanza, ¿ok? Y este conjunto de enseñanzas establece un sistema doctrinario y un sistema doctrinario es lo que se llama dogma. Ahora, la doctrina en las últimas dos líneas de ahí, dice, la doctrina cristiana debe estar apegada a lo más exacto posible al contenido bíblico. Significa que en muchas doctrinas, si no hacemos una buena hermenéutica, que está al final, no vamos a nosotros a poder entender bien. No han llamado hermenéutica, ¿verdad que no? ¿Han escuchado del dios Hermes en la mitología griega? ¿Nadie? Bueno, la palabra Hermes viene siendo mensajero en griego. ¿Ok? Mensajero. Mensaje. Ese era el dios Hermes de la mitología griega, el que llevaba el mensaje para acá. La hermenéutica es la ciencia o la materia por la cual nos permite interpretar correctamente los escritos antiguos. Este escrito antiguo puede ser la Biblia, puede ser algún otro escrito antiguo. Obviamente tendríamos que manejar nosotros el idioma original para ver otro escrito antiguo, como por ejemplo en México tenemos el Popol Vuh. El Popol Vuh son los escritos de los aztecas o los mayas, y alguien experto en ese dialecto o idioma, pues puede profundizar en eso. ¿Ok? Entonces la hermenéutica tiene reglas para interpretar un escrito. Dentro de esas reglas está obviamente lo que son las reglas de la escritura original. Por ejemplo, la Biblia fue escrita en hebreo, un poquito en arameo y el Nuevo Testamento. Ambos idiomas, o esos idiomas, tienen sus propias reglas de gramática como nuestro español. Por lo tanto, el que hace hermenéutica lo que hace es entender con herramientas, aunque no conozca tal vez el idioma, pero tiene herramientas como un diccionario bíblico, un comentario exegético, donde van a la raíz de los idiomas y dicen, oh, por eso dice esto. Porque una palabra de un idioma, cuando viene otro idioma, puede tener diferentes interpretaciones. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿De cuántas formas nosotros decimos amor en español? Nada más tenemos una palabra para amor, ¿verdad que sí? No tenemos más. Y lo utilizamos básicamente en relaciones de pareja. Ya hemos hablado de eso, yo creo, en otras clases. Entre parejas es muy común que se digan, mi amor, te amo. ¿Cierto? Pero no se mira muy bien en México que diga, oye, compadre, yo te amo, compadre. ¿Verdad que no? Va a decir, no, compadre, hazte para allá, yo no soy de ese equipo. ¿Ok? En griego se decía ágape, filos, estorgo y eros. Cada una de esas palabras, que no las pronuncio de acuerdo a cómo ellos las pronunciaban, las utilizaban según con la persona que estaban interactuando. Yo puedo decirle a mi hijo, te amo. Yo puedo decirle a mi esposa, te amo. Puedo decirle a mi padre, te amo. Y puedo decirle a un amigo mío, un hermano en Cristo, te amo. Y decimos, te amo en el amor de Cristo, hermano, para que no se oiga feo, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando de un amor de amistad, un amor filial. La hermenéutica me permite hacer eso. En hermenéutica ustedes van a ver reglas y figuras de retórica. Figuras de retórica. Y son, permítame, como unas 15 o 20. Cuando ustedes estén en la clase de hermenéutica, van a aprender cada una de esas figuras, van a aprender a distinguirlas y tienen que aprender
de memoria cuáles son. El maestro les va a pedir eso. Está el símil, la sinécdoque. Es más, están las más conocidas por ustedes. La que más conocen ustedes en la Biblia es la parábola. La parábola es una figura de retórica. ¿Qué es una figura de retórica? Una figura de retórica es un lenguaje elegante para ilustrar o explicar un concepto verdadero en este caso. Es una forma elegante para hacerlo. Puede ser poético, ¿ok? Pero eso es figura de retórica. La hermenéutica me permite entender qué figura de retórica se está usando, cuáles son las reglas para utilizar esta figura retórica, cómo distinguirlo, qué está tratando de explicar, para entonces yo hacer, dice allí, una exégesis. Exégesis viene de extraer. ¿Ok? La hermenéutica me permite hacer una exégesis que básicamente significa extraer lo que la escritura me está diciendo o lo que Dios me está diciendo ahí. Eso es, la doctrina debe ser un uso de la hermenéutica para hacer una exégesis o extraer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Y este mensaje no crea que está oculto así como espiritual, no. Ahí está, pero tengo que seguir las reglas para interpretar correctamente la palabra de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en el que no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En qué parte de ahí dice que el ser humano se va a condenar al infierno? Les estoy diciendo la pregunta. ¿En qué parte de ahí dice que dice para que no se pierda, sino que tenga vida eterna? ¿En qué parte de ese versículo entendemos que hay infierno ahí? A ver, los escucho. Pues cuando dice para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, quiere decir que cuando se refiere a vida eterna, está hablando de que hay una vida y hay una muerte, ¿no? ¿Sí? Ajá. Pero ¿dónde dice condenación ahí? Mm. A ver, es correcto tu razonamiento, hermano. Claro que sí, es bueno y es aceptable. Pero estoy tratando de ir hacia. Imagínense que usted no conoce Biblia, lee ese versículo y luego le dicen que ahí de alguna forma dice que ahí se va a condenar. Cuando yo lo leo con todas las reglas de la gramática, me quedo viendo y dice: yo no veo infierno en ninguna parte en ese versículo. Pues soy el único. A ver, los escucho. Esta es la realidad. La palabra perderse en nuestro español no significa nada que ver con la muerte, ¿o sí? ¿Verdad que no? Perderse es, ando perdido en Monterrey porque no conozco, ando perdido en Houston o fui a la sierra y se me norteó todo, ya no sé ni para dónde ando. Ando bien perdido, ando extraviado. Bueno, pero en el original griego, la palabra perderse significa morir y estar sufriendo. Pero no lo pueden traducir como tal porque violaría ciertas reglas del griego que en español no podríamos hacerlo. Por lo tanto, vamos al original y vemos eso, oh, significa esto también. Pero si quieres ponerlo ahí, tendrías que cambiar toda la estructura de ese versículo. Pero perderse es válido. ¿Ok? Porque perderse es válido. ¿Por qué? Porque enseguida, como dijo el hermano Adrián, dice vida eterna. Unimos vida eterna con perderse. Y dices, aquí hay una relación que no estoy viendo. ¿Por qué dice vida eterna y acá perderse? Porque para mí perderse no significa necesariamente morirse, nada. Pero cuando dice vida eterna, ok, aquí hay una correlación que no estoy viendo a simple vista. Tengo que hacer una investigación hermenéutica. Y voy a las reglas, figuras de retórica, y me topo con eso. Oh, por eso dice vida eterna. Porque perderse significa morir y estar sufriendo. ¿Okay? Habla de una eternidad. La doctrina bíblica debe hacer uso de la hermenéutica, hacer una buena exégesis, porque queremos un dogma confiable. Amén. Preguntas. Ya me pasé 5 minutos. No le pausa, hermano, por favor. Bueno, déjale, pongo pausa yo. No me deja. Ok. Muy bien. Hermanos, vamos a ir al receso. Ahorita regreso a las 8:30. ¿Ok? Todos tenemos el mismo horario, creo, si no me equivoco. Sí, ok. ¿Ok?
Cualquier pregunta, anótenlas ahorita ustedes, por favor, anótenlas, no se queden con la duda, porque aquí es donde preguntamos, no allá afuera. ¿Ok? Así es que ahorita regreso. ¿Sí me escuchan? Escuchan perfecto. Sí, 1.1.10. Hay tres beneficios de una, de una buena doctrina, bien, permítanme. Una doctrina bien, una buena hermenéutica. 1.10. Pero antes de llegar ahí, ¿alguna pregunta? Les dije que si tienen preguntas por ahí las anotaran o todo está bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Nada, todo en orden. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña una buena doctrina? El 1.1.10 dice, lo número 1 dice, la doctrina nos libra del error. Obviamente, ¿no? Si estamos en una doctrina sana, hermenéuticamente correcta, entonces obviamente no vamos a estar practicando un sistema de fe equivocado. O sea, ese tiene sentido. Entonces, la doctrina nos libra del error. Necesitamos la doctrina. Recuerden, no hay llaneros solitarios en las iglesias. ¿Qué más? Cualquier persona en la iglesia o en nosotros que querramos simplemente aplicar nuestro propio sistema de fe fuera de lo que esa iglesia cree, es un acto también equivocado. Entonces la doctrina nos permite estar fuera de esos errores. Número 2, la doctrina es necesaria para el desarrollo del carácter del cristiano. El desarrollo del carácter del cristiano. Muy bien, yo siempre hago énfasis en esta pregunta y sé que se las he hecho a ustedes también. ¿Qué es carácter? ¿Qué es carácter? Carácter es lo que formamos. Carácter El, es lo que... A ver. sí, el Como temperamento tus es cualidades, ¿Cómo tus qué, perdón? cualidades. Cualidades, muy bien. Lo que formamos, cualidades, ¿pueden elaborar un poquito más en eso? Porque está muy general. ¿Ok? Porque eh, estamos viendo el punto. ¿Mande? sí, recuerdo muy bien esta clase que usted nos dio también. Ajá. Muchas personas confunden el carácter con el temperamento. eh, y el temperamento es con lo que nacemos o lo que somos. Excelente, así es. Y el carácter es lo que vamos formando en nosotros mismos. Vamos, eh, sí, así. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, el carácter cristiano, la palabra carácter, básicamente lo que significa es cómo enfrentamos la adversidad, cómo enfrentamos los problemas. El carácter, es verdad que el carácter echa mano del temperamento, porque recuerden que el temperamento tiene áreas fuertes o débiles, o también alguien le dice virtudes o defectos. Nuestra personalidad, que es innata, tiene virtudes y defectos, y nosotros debemos de usar más las virtudes que los defectos que tengamos, minimizar los defectos. El carácter echa mano de una o de otra cosa. Desafortunadamente, cuando no hay disciplina, lo malo del carácter siempre va a surgir. ¿Ok? Cuando no hay disciplina, lo malo del carácter siempre va a surgir. Ahora sí que es ¿cómo le dicen? ¿Por default? ¿Cómo le llaman allá? ¿Por default? ¿Qué llaman por default? Bueno, aquí llaman por default, pero allá no sé si es por default que dicen, ah, no sé cómo traducirlo, que haga de cuenta que es casi lo más natural es que surja lo negativo en nuestro carácter. Nosotros podemos manejar nuestro carácter. Nuestro carácter hace uso de la moral. Nuestro carácter hace uso de la moral. Vamos a regresarnos, a ver, sí, vamos a regresarnos a la página 4 y alguien léame el punto 6 de donde estamos, porque acuérdense que no hemos salido de ahí. De las ramas de teología todavía no salimos, pero hemos estado haciendo uso de los otros puntos. El número 6, alguien léame, por favor. dice teología moral. Esta es la teología que establece
a la ética cristiana, la que establece los principios morales a los que debe ajustarse la conducta cristiana. Muy bien. Estamos viendo el punto, lo estamos uniendo con lo que estamos hablando, el punto número 2 del valor de la doctrina. El valor de la doctrina nos libra del error y la doctrina es necesaria para el desarrollo del carácter cristiano. Aquí es donde también entra la doctrina, la teología moral. Moral vienen siendo obviamente la ética, que son principios y valores. ¿Ok? Bases, principios son bases, ¿ok? Para que la vida tenga un sentido moral o bien ético. ¿Ok? Todo esto viene siendo el carácter. Ahora, ¿qué es moral, principios, valores, ético? ¿Qué es eso? ¿Qué es bueno y qué es malo? Básicamente este es el fundamento para saber qué es bueno y qué es malo. Entre lo que es bueno y qué es malo, ahí se está formando mi carácter. La doctrina correcta, ¿ok? Nos enseña el carácter cristiano. Eso se le llama teología moral también, para que nosotros, en base al fundamento de lo que es bueno y qué es malo, es moral, eso es el carácter y decido en la vida. Tomo decisiones en la vida para que éstas honren lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto honren al Señor, o en su defecto, si yo no obedezco, entonces tengo un mal carácter cristiano. Para yo poder tener un buen carácter cristiano, necesito doctrina. Entonces ahí vemos cómo va echando de la mano la teología escolástica y luego la teología dogmática y luego la teología moral. Estamos uniendo la doctrina y el valor de la doctrina. ¿Estamos? Entonces, la doctrina es necesaria para un carácter cristiano. En manera práctica, si nosotros ayudamos a los demás, oramos por los demás, damos el diezmo, somos muy buenos para entender la Biblia, pero mi carácter carece de fundamentos morales, carece de amor, entonces no estoy haciendo impacto en el mundo. Si mi carácter no va de la mano junto con lo demás que acabo de mencionar, no estoy haciendo impacto en la sociedad, en la generación en la cual sirvo. ¿Están conmigo? Entonces, la doctrina, el conjunto de enseñanzas, los dogmas, de los cuales he hecho también la teología moral, entonces, cuando yo tomo esto todo en conjunto, lo voy aprendiendo poco a poco, es imposible aprenderlo todo de golpe. No vamos a aprender a cambiar nuestros malos hábitos desde el momento que nos convertimos, pero vamos creciendo poco a poco. Si nosotros no vamos creciendo, entonces estamos siendo irresponsables e indisciplinados con nuestro carácter. Nuestro carácter debe ser un buen carácter cristiano. ¿Ven? ¿Se entendió? ¿Ven? Pero vayan tomando notas porque acuérdense que necesito mirar ese ensayo al final. Entonces, estábamos en la página 6, la doctrina necesaria para el desarrollo del carácter cristiano, a ver qué es malo, y la doctrina es parte del equipo del maestro cristiano. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 4:12. ¿Alguien léalo? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. A fin de, el maestro, todos nosotros debemos enseñar, todos debemos ser obra evangelista, pero de acuerdo aquí, un equipo del maestro, porque todos debemos enseñar Biblia en algún momento a alguien, no necesariamente en un seminario, puede ser en escuela dominical, puede ser en un grupo celular, su iglesia tiene grupos celulares, ahí puede hacer eso. En su trabajo, usted puede organizar algo en su trabajo donde por 15 minutos puede enseñar Biblia a un grupo de compañeros durante la hora del receso, de la comida, qué sé yo. Entonces, pero todos nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos hace
santos. Es decir, somos apartados para Él. Todo santo debe aprender a crecer para ser cada vez más santo. Es decir, menos obras malas, más obras buenas. Menos malos hábitos, mejores buenos, más buenos hábitos. Cada vez más pareciéndonos más a Cristo. Entonces, eso significa perfeccionarse. Perfeccionarse significa estar creciendo más en Cristo, pareciéndonos más a Cristo. Eso nos ayuda la doctrina. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, nos regresamos. No, estábamos hablando de la teología dogmática. Abordé la teología moral por este punto del carácter cristiano. En el 1.1.11 vamos a entrar entonces a dogma ya. ¿Y quién leyó la última vez? No recuerdo. Ok. Bueno, vamos a hermana Priscila. Puede empezar a leer el 1.1.11. Dice, dogma, doctrinas establecidas. Doctrina, enseñanza o instrucción, conjunto de creencias. La doctrina está dentro del dogma. Teología y religión. Religión es nuestra relación con Dios. Prácticas religiosas. Esto se puede hacer sin conocimiento de teología, orar, cantar y alabar a Dios. Teología. Se puede ser religioso en el sentido correcto. Sin conocimiento teológico, se puede ser teológico sin tener la práctica religiosa. Debemos tener el conocimiento teológico y la práctica religiosa. Ok, Diferencia. permítame, vamos a parar ahí. Estamos entrando en otro tema que es la religión. Ok, y ustedes notarán la cadenita, cómo se van uniendo los diferentes temas. Dijimos que aquí estamos viendo que dogma es el conjunto de doctrinas establecidas, ¿ya? Ya entendimos esa parte de dogma. Les puse un ejemplo de dogma. Bueno, quiero que en el párrafo que sigue, porque ahorita voy a explicar lo que es religión. Por eso ahorita paré a la hermana porque dije, ok, tengo que explicar lo que es religión. Pero quiero que en el párrafo que sigue, en el párrafo que tiene ahí, donde dice la diferencia entre dogma y doctrina. ¿Ok? ¿Sí estamos ahí? Hermana Saraí, ¿puede leer la diferencia entre dogma y doctrina, por favor? Es que, bueno, la diferencia entre dogma y doctrina consiste en que, aunque el dogma es doctrina, esta es el fundamento de lo que no se puede cambiar, lo que servirá de base o credo para una denominación, llámesele iglesia o llámesele organización cristiana, y la doctrina es la enseñanza o instrucción que se practica. Es el conjunto de creencias sobre las cuales estudiamos y nos permite la renovación del entusiasmo y el estímulo a la fe cada vez que las tratamos. Muy bien. Entonces hay diferentes doctrinas. Esto se forma un dogma. Le dije que el dogma de que Jesucristo es Dios. Voy a poner otro ejemplo para poder ilustrar este que estamos hablando, de la motivación, el estímulo a la fe, etc. Nosotros creemos firmemente, porque es comprobable, que el Espíritu Santo se manifiesta en los servicios. El Señor sana y libera, etc. El dogma, ¿cuál es el dogma? El dogma es que el Espíritu Santo nos hace libres, ¿ok? Nos ayuda. Y este tiene diferentes doctrinas. Nosotros nos movemos en las doctrinas, por ejemplo, de cantar, de alabar, de adorar con libertad, de que no debemos tener pena en expresar eso. Esas son doctrinas, y el dogma es toda la adoración, o viene siendo todo lo que significa adorar en el Espíritu Santo. Eso es todo un dogma. ¿Me expliqué? Pero hermana Sarí iba a decir algo antes de leer, dijo, es que, y luego se detuvo. ¿Qué sucedió? Es que no le había entendido que me brincara el párrafo, pero luego ya le encontré ya. Ok, excelente. Muy bien. La razón por qué dije que brincara es porque voy a hablar acerca de la religión y tengo 9 minutos solamente otra vez. Pero aquí vamos. Póngame atención, la próxima semana vamos a leer lo que voy a explicar. ¿Ok? ¿Sí? La próxima semana. Voy a unir ahora el 1.1.7. Ese lo voy a unir con lo que estamos hablando ahorita. Recuerde, estamos hablando de las 8 ramas de la teología general,
Estamos en la teología dogmática, estoy hablando, ya hablé de lo que es doctrina, ya hablamos que la doctrina es el fundamento del dogma, pero ahora estamos hablando acerca de religión. Entonces, dogma es el conjunto de creencias y las creencias dentro del dogma. Toda religión tiene dogmas, toda teología tiene dogmas. Muy bien. La próxima semana vamos a ver una lista de religiones. No es en esta. No es en esta. Es en apologética. Pero, religiones. ¿Qué es religión? Préstame atención y con esto me voy a retirar. Religión, de acuerdo a la etimología. ¿Qué le dije que era etimología? ¿Alguien me puede decir ahí qué es etimología? La etimología de una palabra. La raíz. La raíz, exacto. Entonces, la palabra religión tiene dos raíces. En el caso de este no son griegas, sino latinas. ¿Ok? Son dos raíces griegas, digo, latinas, perdón. Muy bien. Y en realidad, pues es una palabra en latín. La información que yo le voy a dar ahorita es la misma que usted va a ver en el 117. Te lo voy a explicar, no vamos a leer ahorita nada. Y con eso vamos, de allí voy a partir. Religere, viene de religión. Re, que es volver, ligere, unir. ¿Ok? Religión viene a ser ¿qué? Volver a unir. ¿Están conmigo? Religión es volver a unir. Existe entonces religión verdadera y existe religión falsa. El término religión por sí solo no es algo negativo. Yo sé que en nuestras iglesias decimos no seas un religioso, los religiosos, en realidad nos estamos refiriendo a estos, los fariseos. ¿Ok? Los fariseos sí practicaban una religión equivocada. ¿Cuál es la religión equivocada? Que ellos enseñaban la verdad, pero no la vivían ellos mismos. Ellos enseñaban otras cosas, no debes hacer esto, no debes hacer aquello, ponían mandamientos de hombre como si fueran mandamiento de Dios, el Señor lo decía, pero aunque dentro de eso enseñaban muy bien también la verdad bíblica. Sin embargo, ellos no lo hacían. Un ejemplo de un religioso es, si tú no vas con corbata al culto, no eres cristiano. Eso es algo fariseico. ¿Está correcto que vayas bien vestido al culto? Por supuesto que sí, no tiene nada de malo. No, todo lo opuesto estaría incorrecto también. Oye, no puedes ir en shorts y una camisa de resaque y en sandalias. Por supuesto que no, sería una falta de respeto al recinto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ok? Entonces, mientras que uno puede ser un fariseo religioso, el otro puede ser un liberal pagano. ¿Ok? Nosotros estamos hablando de cuál es la verdadera religión. Religión significa volver a unir. El ser humano siempre ha buscado, siempre ha tenido este instinto religioso, este instinto de buscar una unidad o de calmar su conciencia con algún ser superior divino. Entonces, ha hecho diferentes religiones, ¿ok? Sea el hinduismo, sea politeísmo, sea el budismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Si la palabra religión significa volver a unir, pensemos en qué hizo Jesús en la cruz. Esto es la cruz. Jesucristo fue clavado en la cruz. La línea paralela o el madero que está vertical, perdón, el madero que está vertical simboliza la voluntad de Dios perfecta. El madero horizontal significa la voluntad del hombre siempre en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Unió las dos voluntades. ¿Cuál? La voluntad del hombre la unió a la voluntad de Dios. Él nos volvió a unir con el Padre, ¿sí o no? Porque Él vino a buscar lo que se había perdido, nosotros. Nuestra voluntad iba en contra de la voluntad de Dios. En esencia, eso es pecado. Jesucristo entonces es la verdadera religión. ¿Se entendió? Simple, ¿verdad que sí? Jesucristo es la verdadera religión. Ahora, cuando practicamos nosotros religión, orar, ayunar, danzar, ir al culto, todas esas son prácticas religiosas y son buenas.
El problema radica cuando alguien tiene estas prácticas religiosas, pero en realidad no está totalmente unido al Señor o arrepentido. Entonces se convierte en un fariseo. Lo que enseña la religión, cuando digo lo que estamos viendo ahorita, dice, alguien puede tener prácticas religiosas sin ser un teólogo. Es decir, no tiene que estar llevando este curso de teología para tener prácticas religiosas buenas. ¿Me explico? Cree en Jesucristo como Señor y Salvador, está sometido a la voluntad del Señor, sirve en su iglesia. Perfecto, no tiene que ser un teólogo. Pero hay teólogos, como los fariseos, que solamente saben, pero no practican. Por lo tanto, solamente son religiosos y en realidad no es correcto. Es decir, eso es una religión falsa. Se tiene que tener esa disposición, ¿qué? Entregarte a Cristo. Ahora, ¿se puede ser teólogo y tener prácticas religiosas correctas? Por supuesto que sí. Ambas cosas, no están peleadas una cosa con la otra. ¿No? Muy bien, ¿me expliqué? Entonces, lo que está diciendo, la religión, la verdadera religión es Jesucristo. Nos vuelve a unir. Preguntas. ¿Nadie? ¿Se entendió? Muy bien. Si no hay preguntas, voy a poner pausa a la clase para mover la cámara para allá, para capilla y tener capilla. ¿Ok? Entonces vamos a poner pausa a la grabación. Ahorita, ¿nadie tiene una pregunta? ¿Un comentario? Bueno, perfecto. Entonces, si gustan apagar sus cámaras como gusten, ahorita voy a mover todo el equipo para allá, para el templo, para tener capilla. ¿Bien? Ahorita nos miramos.